Bueno, seguimos. La clase anterior habíamos dejado hasta, vamos a recordar un poquito, habíamos hecho 2 iteraciones de 3. Las primeras 2 iteraciones eran de la lista de tareas que se podían marcar como leídas, como hechas. O sea, agregábamos título, descripción y un ID, autoincremental en la base de datos, todo eso lo habíamos hecho. Veíamos la tarea, que era así, veíamos la lista de tareas, las completadas, las marcaba así, el formulario para cargarla y creamos la tarea. Bueno, nos había quedado la tercera iteración, la vamos a hacer medio rapidita, es fácil, que era, si mal no recuerdo, a ver, vamos a repasar. ¿Se lo acuerdan esto? ¿Se acuerdan la idea de lista de tareas? ¿Practicaron algo? El que dice no, le digo lo lamento y sigo. Y el que dice sí, acepto preguntas. Las iteraciones eran estas: ver la tarea, crear la tarea, hasta acá teníamos hecho, eliminar tarea, no lo habíamos hecho. Habíamos hecho un root medio basicón. Apagamos la luz de acá. Sí, gracias. No sé cuáles son, así que mandale al azar. Sí. Guarda que algunos son los enchufes. Ahí está. Bien. Teníamos este root. Arrancamos de un principio. De vuelta, repasamos. htaccess. Sí, estoy grabando. Creo. Sí, ahí está. Hola. htaccess. Hacíamos la regla para reescribir todas las URLs que vengan. Voy al root PHP. Me viene el action en el pesos 1 gracias a esta expresión regular de acá. Vengo al root. Y lo habíamos hecho recontra basicón, que dijimos que lo íbamos a mejorar. Hoy lo vamos a seguir así y después en otra clase lo vamos a mejorar. Que en la otra van a venir súper despiertos. Acá traíamos el action y teníamos, si entro a barra, me voy a home. Si entro a agregar, me voy a insertar tarea. Este home, creo que estaba en index.php. A ver, función home. ¿Se acuerdan? Entro, llamo a la función home, pongo título, lista de tareas, cierro PHP, escribo HTML feucho, abro PHP y pongo el título. Abro PHP, pongo el título, cierro PHP. Y acá hacía, por cada una de las tareas, for each, iba escribiendo la lista. ¿Se lo acuerdan? Esperemos que sí. Cierro PHP, sí HTML. El formulario, bla, bla, bla. Bien. Habíamos dicho que si estaba completada, la poníamos tachada con esto de acá, divino. Ahora lo que tenemos que hacer es, decíamos, un eliminar. ¿No? Lo que vamos a hacer es poner al lado de cada una de las tareas, para hacerlo bien sencillo, la palabra borrar, y cuando la cliquemos que la borre. Bien. Saben que lo voy a hacer feucho por acá, hasta que aprendamos a cómo hacerlo bien. Que tengan paciencia que ya lo vamos a ver. Pongo un anchor, cierro el anchor. ¿Está bien? ¿Sigo? Si no... ¿Eh? Si es para después, sabemos que nos callamos y esperamos un poco.
Sí, sí, es un href, porque yo siempre voy a una URL. Es lo mismo. Bueno, y queremos en el href, vamos a ir a borrar, ¿no? Borrar tarea. No me acuerdo cómo... Sí, borrar tarea. Si yo llamo solo a borrar tarea, ¿qué tarea borro? No lo sé. Si yo llamo una función borrar tarea, ¿qué le debería pasar mínimamente? Un ID, puedo pasar toda la tarea. Como esto es una URL, nos conviene pasarle el ID. Se lo pasamos en la misma URL, entonces me va a funcionar, pretty URL, acuérdense. Yo voy a poner tareas barra borrar, debería ser esto. Vamos a poner borrar. Barra el ID de la tarea. ¿Se acuerdan que acá la estoy recorriendo yo? Y el ID de la tarea va a venir en este arreglo. Cuando toque borrar, me voy a ir a la URL borrar barra ID de tarea. ¿Ok? Eso es todo lo que escribí. Lo voy a copiar abajo porque es la misma lógica. Vamos a ejecutarlo. Bien, aparece borrar. Yo tengo tareas. Acá abajo, si lo miran abajo en el link, dice localhost, live coding, tareas, barra borrar, barra 9. Pretty URL, lo leo, sé lo que es, voy a borrar la tarea con ID 9. El ID 9, esto ni lo abrí, ya tiró error. El ID 9 debería ser la tarea esta, que tiene título 2, descripción 2. Vamos a agarrar otra, no sé. Terminar clases y anda, chao. Esa fue la que no anduvo. Acá. Es el ID 11. Venimos acá. El ID 11, está bien. ¿Está bien? ¿Entendieron? Entonces la tarea que voy a borrar es esa con ese ID. Si yo hago clic, obviamente no hace nada porque no tiré una línea de código todavía. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es el root. ¿A dónde voy a llamar cuando quiera borrar tarea? El if, condición. Si la acción ¿es qué? Borrar. Entonces llama a borrar tarea. ¿Cómo le paso el parámetro? Me falta el explode del root anterior. Esto está acá, acuérdense lo que está subido a Git. Fíjense para que vean que saco el ejemplo de algo que ustedes también lo tienen. Ya lo hicimos en clase. Root, habíamos hecho las partes de la URL, habíamos hecho el explode. Para separar por barra, para la suma. Hago el explode. Parte URL. Y acá ya que estamos lo vamos mejorando de a poquito. En 0 quedaba el action, ¿se acuerdan? En 0. En 0. ¿Y acá qué le paso? 1. ¿Se acuerdan esto del root? ¿Algunos dicen no? ¿Se lo acuerdan? Bien. La pregunté de todas maneras posibles. Claro, no pasa nada. Bueno, si dice borrar, llamo a borrar tarea, partes URL. En 1, ¿no? Entonces acá me va a venir el número 11, el ID de la tarea. Vamos a agregar este método
esta función en tareas.php, sería lo correcto. Teníamos ver tarea, insert tarea, taca, function, borrar tarea, que me viene un parámetro que le puedo pasar, le puedo llamar como yo quiera, le vamos a llamar id tarea si quieren. Bien. Y acá vamos a lo que estábamos mirando antes, que era, para borrar la tarea, ¿qué tengo que hacer en la base de datos? Conectarme, me conecto. Teníamos la función connect, tuki, me conecto. ¿Cómo era la sentencia de SQL así por arriba para borrar algo? Delete. ¿De dónde borro? De la tabla tarea. Vamos a preparar la sentencia, igual que con el insert. Y era delete from tarea, los que ya lo saben de antes, hagan una pausa. Borrar de la tabla tarea, ¿qué? La ID de tarea. ¿Se acuerdan cómo era la sentencia esta? Where. Borrar de la tabla tarea donde el ID sea igual a pesos de tarea. Está bien. Esta es la idea de lo que vamos a hacer. ¿Qué problema tenía si yo pasaba esto así? Si ejecutaba la sentencia de derecho. Problemas de seguridad, te podían el phishing, el famoso phishing. Bueno, entonces acá poníamos un signito de pregunta. ¿Se acuerdan? Y abajo en un arreglo completábamos ese signo de pregunta. Estaría muy bueno que me acuerde cómo era eso. Execute y ponía el array, ¿no? Ahí era. Y esto era por orden y paso y de tarea. No, va debe. O iba a sentencia. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo. Sí, igual que el de arriba. Le pusimos donde el ID sea igual a eso. Vamos a ver que ID lo tenga escrito igual. ID en minúscula. Bien por el Javi del pasado. Signito de pregunta, paso y de tarea. Debería andar. ¿Lo probamos? Borramos este. Se me quedó ahí. ¿Por qué se me quedó ahí? ¿Se acuerdan? No lo redireccioné. Pero debería haber ejecutado. Error no tiró. Y borramos la ID 11. Refrescamos. ID 11 no está. Éxito. Era obvio que era éxito, si no iba a haber rojo por todos lados. Bien, redirigimos. Esperen que... Acá. ¿Se acuerdan esta sentencia? Después de que vayas a esa URL, redirigime a la home. Usaba header propio de PHP, location y le pasaba la home. Utilizaba las variables de entorno que me provee PHP para saber el server y en qué path está. Guardamos esto. Vamos de vuelta. Borramos esta. Desapareció, desapareció, desapareció.
Bien. Ahí completamos el ABM, alta baja modificación, que habíamos arrancado el jueves pasado. Segunda iteración, hicimos tercera iteración. Bueno. Yo te tengo el router ahí arriba. Vale. Borramos la tarea. Miren, nos quedó idéntico, hasta ID todo. Fantástico. Esa era una de las cosas, ahí la borramos. Ahora quiero poder marcarla como completada. ¿Está bien? Porque yo ahora tengo acá la tarea, ya la cargué, ¿cómo la marco como completada? No puedo. Quiero poder editar eso. Si quiero actualizar una tupla en la base de datos, ¿qué sentencia SQL era? Update. Bien. ¿Hacemos eso? De igual manera y de forma divina, además de borrar, vamos a agregar un marcar como leída. O como completada, no como leída. Vamos a poner completada. Es más, al completada se le vamos a poner solo las que no están completadas. ¿Está bien? Las que no tengan la rayita, le agregamos el botón. Que es este de acá, tuki tuki. Esto. Completada. Lo embellecemos un poco. Mira. ¿Cómo le llamo acá? ¿Completada? ¿Y qué le paso? En la idea de tarea también. Necesito traerme esa tarea y marcar en la columna de la tabla tarea, tengo que marcar completada como 1. Tengo que completada. ¿Qué es lo próximo que modifico? ¿Qué archivo debería abrir después de esto para modificar? El root. Si no, no voy a llegar nunca. Si no es borrar, el zip, divino. El mismo error tenía la otra vuelta. Completada. Antes de avanzar, ¿qué problema le están viendo al root y por qué lo vamos a cambiar? Hay mucho código repetido, el CIF, el CIF, el CIF. Imagínense una página en serio. Es intratable, sí. ¿No sería tipo más como poner una especie de switch o algo así? Vamos a hacer un switch medio dinámico, cosa que vos no tengas que saber cómo funciona el root. Yo quiero poder configurar algo acá y decir, si escriben esto vas acá, si escriben esto vas acá, si escriben esto vas allá. Pero no escribir el CIF, el nombre del método, todo. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer después. Yo quiero que vean que ya, o sea, ya se está haciendo engorroso eso y si le erro acá rompe todo. Bueno, completar tarea, la vamos a agregar en tarea PHP. Vamos a escribirla, soy vago, Pancho. Bien, de vuelta, me conecto a la base de datos. Preparo la sentencia que habíamos dicho que era update.
¿Alguien más? ¿La dicte? Vamos a la filmina. Fue. Era update en la tabla tarea es marcame como, en nuestro caso es completada, no finalizada, el nombre de la columna, ponele un 1, porque yo te digo, cuando el nombre de la tarea sea X. Ese X lo paso por el array. ¿Bien? Update, tarea. ¿Cómo era? Set. Igual 1. Where id igual sin una pregunta. Copy paste ordenado. Esto de no tener el botón y de tarea. Y ya que estamos, nos redirigimos a la home, ¿no? Ya lo hacemos, ya lo sabemos, la tenemos atada. Tuki. ¿Algo más? Acá está. Debería andar ahí. Supongamos. Lista de tareas. Completada. Una interfaz espectacular. ¿Por qué el razón no dice completado? Porque está completada. ¿Te acordás que en el else no lo puse en los dos? Lo puse solo en las que no estaba completada. Ya le tiré algo de lógica ahí, en lógica del negocio, en el desarrollo. ¿Está bien? ¿Te acordás? Acá. Acá, si está completada, no agregué el anchor ese de... ¿Ves? Y acá sí lo agregué. Bueno. Si marco esto como completada, debería aparecer tachada. Tachada. ¿Ven? Alta, baja, modificación. Y dos tipos de modificaciones distintas. Una con delete y una con update. ¿Qué cosas tiene usted en el trabajo que hacer? Alta, baja, modificación. La modificación es igual, nada más que le van a tener que pasar más parámetros a la modificación. Acá marco como 1, porque sé que 1 es completada. ¿Qué pasa si le quiero cambiar el título? Ya debería poner un textbox y que me venga eso por parámetro. En eso es lo que van a tener que jugar ustedes. La sentencia de SQL es lo mismo. Cómo funciona todo de fondo es lo mismo, nada más que acá van a tener más parámetros en el update. ¿Está bien? Van a tener set completada en 1 y si le quiero cambiar el título, van a poner título igual, signito de pregunta y lo van a mandar por acá. Algo así es lo que van a hacer ustedes en el trabajo. Bien. A ver si carga ahora. Cada vez que ejecuto la sentencia, si yo hago sentencia row count, nos dice cuántas filas, cuántas tuplas se modificaron. ¿Está bien? En el delete, where id igual a tanto, va a ser siempre una, porque borra la id, pero si yo cambio where id mayor a 2, va a cambiar toda la que tiene id mayor a algo, y me va a dar la cantidad que cambió. Eso sirve a veces para mensajitos al usuario, o saber si cuando borro, efectivamente la borró o no. Entonces yo digo, bueno, si me respondió 1, la borró. Perfecto, mensajito del usuario, tarea borrada con éxito. ¿Está bien? Esta es una interfaz vieja, nosotros ya lo hicimos. Y ahí terminaba recién el tema de alta baja modificación de tareas. Hacemos una pausa. Lo subo a Git para que lo tengan. No voy a usar la consola.
Ya me conocen. Agregó delete y update. Listo, ahí lo tienen en el repo. Y está la grabación que esperemos que esté saliendo. Punto y aparte con la lista de tareas. Salvo que haya preguntas. Juan. ¿Alguno? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Repetimos? No hay problema. Sí. Sí o sí entender por qué va el signo de pregunta. Dale. O sea, ¿por qué lo hace más seguro poner un signo de pregunta? Si vos, la otra forma era que directamente ejecutás lo que viene acá. ¿Está bien? La otra forma. Acá es como que preparás la sentencia. En ese preparar, en este prepare, de fondo PHP dice, bueno, a ver qué van a poner acá, y si dice delete, escapa las comillas, escapa los caracteres especiales, soluciona todos esos problemas. Si vos ejecutabas derecho, antes ¿qué pasaba? Si viene alguien más o menos inteligente y empieza a probar, te ponía delete table, es por el tema de hackeo. Te ponían delete table, y como esto viene acá y ejecutaba el string este derecho, que yo le pasaba, si yo pongo acá y de tarea, y de tarea el flaco me pasaba más cosas en la URL, hacía lo que él quería. O bueno, no lo que él quería, pero podía hacer daño. Entonces, PHP te provee esto, que es preparar la sentencia, yo me encargo de que no pase ese problema, y después la ejecuto, según los parámetros que vos me pases. Ese es el porqué. ¿Alguna otra pregunta? Falta cerrar la conexión, ¿no? Sí, en todas me faltó cerrar la conexión. Antes de por qué pasar a veces un 0, otra vez un 1. ¿A dónde? ¿Acá? ¿En el explode? Eso es del root. ¿Te acordás de la clase de root? Más o menos. Acá en action, después de que ejecuta el punto HTTP access, en action me viene esto o me viene lo de ahí abajo, tareas barra borrar barra 1. En realidad me viene borrar barra 1 es lo que viene en action, lo que viene acá. Acá va a venir borrar barra 1 o viene... Tampoco, es que lo puse comentado. Borrar barra 1 me va a venir completada barra 211 del ID que sea. Me va a venir agregar. El explode lo que hacía era tipo un split en Java o en C# o en lo que sea, que split era divide este string por un carácter que yo le paso, por la barra, y me lo guarda en un arreglo de X posiciones, según la cantidad de barras que tenga. Entonces, ¿qué digo? En la posición 0, vamos con este, en la posición 0, si yo hago, vamos con este, con el borrar. Si yo esto lo divido en un arreglo, el arreglo me va a quedar así. Así. Me va a decir eso. En la posición 0 dice borrar. Y en la posición 1 tengo el ID. Se escucharon dos. Está bien, esas son las preguntas que valen. ¿Bien? Lo comento. A mí me sirve cuando estudiaba y lo comiteo así. Por ahí cuando lo vean el video, lo leen, dicen, y de vuelta. Lo comiteo, así les queda.
Listo. ¿Alguna pregunta más? De la sentencia SQL, de por qué el update, por qué el create, por qué el insert. Bueno, el insert ya lo habíamos visto. Esto de transacciones lo paso rápido, Juan. Esto es más, transacciones más del tema de SQL y bases de datos. Ahora no, digamos, no vamos a tener ese problema, ni lo vamos a utilizar mucho. Queremos que lo sepan y esperemos que en base de datos supongo que se los van a dar mejor. Supongamos que tenemos un sistema de compras online y antes de pagar el sistema consulta el saldo para chequear de que tenga saldo suficiente, ¿no? Entonces me dice si lo podés pagar o no. ¿Qué pasaría ahora, como estamos ejecutando, si un usuario hace 2 pagos a la vez? Desde 2 máquinas diferentes, al mismo tiempo, con milisegundos de diferencia. El sistema va al backend, pregunta, dice, sí, tenés saldo, viene, ¿no? Tengo esta máquina y Juan allá, los dos a la vez. Dice, sí, tenés saldo, pagá. Plum, pagó. Listo. Me robó un producto, básicamente. Bueno, para evitar esos problemas y que el servidor o el backend no esté en el SQL ejecutándolo por la mitad ni haya consultas incompletas, existen las transacciones, que básicamente ejecuta una lista de sentencias SQL a la vez. Tipo, es como que arma un batch de sentencias SQL y la tira a ejecutar y cuando termina después podés continuar. Entonces, ¿se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna? Si una tiene éxito, todas las modificaciones se hacen a la vez. Es decir, si yo hago un update de la cuenta del usuario, update de la cantidad de artículos que me quedan, update de la plata que me descontó, update de todo eso, no se ejecuta. Un update, después el otro, no. Como que guarda eso en un batch, en un lugar ahí temporal, y dice, sí, terminó todo correcto, dale, ejecutalo. ¿Está bien? Esto generalmente se usa para bancos y cosas más importantes. Más de que hay que tener, que los datos son sensibles, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Si yo ejecutaba todos esos updates, porque generalmente no es que se ejecuta un update de una tabla, se ejecutan muchos, es una lista de updates. Entonces, si me quedaban cosas desincronizadas, se puede romper todo. Porque si entran, esto piénsenlo, muchos usuarios a la vez. Muchos, muchísimos. No sé, Facebook, agregan un comentario, va a haber muchas personas agregando comentarios. En algún lugar debe tener el orden del comentario. Bueno, si 2 hacen clic a la vez, ¿qué pasa? ¿Quién gana? ¿Cómo es? ¿Quién lo soluciona eso? Hacen, seguramente, no sé, una transacción y dice, bueno, cuando él termine y haga el clic en Send, ahí ejecuto todas. Y es como se ejecuta una sentencia tipo atómica, o sea, arranca y termina. ¿Está bien? Muy resumido. ¿Qué garantizan? Atomicidad, lo que les decía, consistencia, o sea, o anda todo o no anda. Aislamiento, es esto que yo les digo, o sea, si anda todo me aseguro que voy a andar y no voy a romper nada de otra transacción. Y durabilidad, bueno, es que los cambios se hacen permanentes, básicamente es que se ejecuta toda la vez y te aseguras de que se guarda. PHP lo provee y básicamente vos haces arranca una transacción, hacen los add, insert, todo lo que tengan que hacer en el medio y después es tipo un commit, parecido a Git, y ahí ejecuta toda la vez. Las transacciones también nos proveen no, deshace absolutamente todo lo que hice. Tiene un rollback. La base de datos, el servidor de base de datos tiene una estructura de fondo que puede volver para atrás si usas transacciones. ¿Bien?
Acá hay un ejemplo, ven, hace begin transaction, una lista de cosas, no importa, ve, hacen un select. Se traen todas las columnas, hace un update, ejecuta y después de eso hace commit. En realidad todas estas sentencias que están al medio no fueron derecho a la base de datos y se ejecutaron, quedan en un lugar temporal y cuando hace el commit hace run y hace todo junto. No. Sí, lo hacemos después. Try catch es basicón. Vení, Juana, así seguís con el. Try catch es lo mismo que usan en Java, en JavaScript, que si falla esto que está en el try, hace el catch y hace tal cosa. Con transacciones, ¿qué hacen? Si falla algo, hace el rollback. Ustedes pueden usarlo también, si te falla el insert, mostrás un cartelito al usuario. Esto por ahí como buena práctica, si querés, el tema de hacer empezar la transacción y aunque sea uno solo. Hace begin transaction, pone el código SQL y después commit. O sea, ya por eso ahí ustedes se estén asegurando esa secuencia. Úsenlo así, digamos, sin hacer el análisis de error en el medio. Copié. ¿Qué logro acá? Sí. Ahí me copié el código de... ¿Dónde pongo? ¿Dónde está? Web 2 2018. Light. La teórica sí la se actualizó. Ahí está el ejemplo listo. ¿Tenés notas más acá? Sí. Casi lo que pido. Bueno, ahí bajame el ejemplito ese, el escritorio. Y el SAM ya lo tenés corriendo. Sí. Y dejate la clase, lo que tenés vos abierto. Bueno. ¿Cuál es de acá? ¿Cuál? Y ponémelo, ese ejemplo lista, metémelo en el SAM. O yo lo copio en el local. Ahí, mételo ahí nomás. ¿En el código lo pongo o lo meto acá nomás? Ahí nomás. ¿Algo más? Dejo grabando, así que quédate por acá hablando. Bueno, creo que ya en programación 1 y en web 1 ya se le empezó a tirar el concepto de programación orientada a objetos. Es una cosa que por ahí lleva un tiempo hasta que uno lo madura y se acostumbra, pero la verdad es que hoy uno cuando empieza a tener un problema, diseñar una solución, lo primero que piensa es qué objetos o qué clases, básicamente, tengo que definir. A ver un poco el resumen de lo que vamos a ver ahora en esta primera parte, por ahí para no llenarlos de contenido y que después podamos seguir un poco con lo de Javi. Vamos a cortar o sea, después ahora les voy a compartir toda la presentación. ¿Tenés el mail abierto? Ya se lo está Javi. Está bien. ¿Tenés el mail abierto, Javi? ¿Tenés el mail abierto? Sí, está el link arriba de Gmail, el primero, mirá. Blog, dice. ¿Acá? La barra de. Acá. Para que les comparto. Por ahí estamos grabando. Rápidamente hago compose. Wait, se me fue.
Bueno, él tiene que haber llegado a la... Bueno, el resumen de lo que vamos a ver hoy. A ver, básicamente programación orientada a objetos es un paradigma. O sea, un paradigma es una forma de pensar ya una solución de manera determinada. Ustedes en principio con JavaScript lo veían lo que era el paradigma estructural. Ustedes escribían funciones, escribían pedazos de código nomás. La idea con la programación orientada a objetos es extender ese concepto, donde ahora cada estructura que estamos definiendo asocia los datos con funciones. Básicamente cuando uno diseña un problema, tiene asociado un tipo de diagrama. Para eso utilizamos un UML de vuelta, así como la otra vez yo les mostré, es el Lucid Chart para hacer las entidades de relación de la base de datos. También tiene un tipo de diagrama, el UML, para representar lo que son las clases. Ahora les voy a ver. Bueno, ¿por qué programación orientada a objetos? Con los ejemplos que les voy a ir dando es como vamos a ir entendiendo un poco más, no solo quedarnos en la definición de que uno lee así a rajatabla, pero básicamente lo que se busca es minimizar o básicamente aprovechar el código que ya tenemos implementado. O sea, si nosotros ya tenemos implementado alguna estructura, por ejemplo, fíjense lo que recién les estaba mostrando Javier, así lo tengo acá abierto. ¿Cuál tenéis abierto? ¿El NVC era? Este. Fíjense, este DB es un objeto. Este objeto tiene asociado funciones. O sea, ustedes ya estaban usando, con PHP ya habían empezado a usar objetos. En particular, bueno, en PHP se utiliza el objeto, esta flechita así, puntero, digamos, se le llama, el método que se le invoca. La idea de, como les digo yo, es reutilizar código. No es que cada vez que vamos a implementar algo vamos a implementar el manejador de base de datos. No, ya tomamos, alguien programó esta clase para modelar el acceso a la base de datos y la utilizamos. No la volvemos a implementar. Lo que es importante es que, entonces, primero, no duplicamos código, no volvemos a implementar cosas que ya hay. Lo bueno que también eso está escrito de una manera clara, o sea, ustedes ya saben que esa clase de base de datos ya sabe cómo se llama, ya sabe qué métodos tiene asociados o qué funciones tiene asociados y ya entienden cómo funciona. Bueno, eso también tiene que venir asociado seguro en algún momento con algo de documentación, pero en principio si uno escribe los métodos de manera clara, ya sabe que si DB es la variable de la base de datos, ya saben que begin transaction en este caso está asociado a un evento de transacciones dentro de la base de datos. Se me va y viene la... A ver, cuando hablamos de programación orientada a objetos, siempre tenemos asociados estos conceptos. Identidad, ahora vamos a entrar en cada uno, pero básicamente quiere decir que cada objeto va a poder ser identificado con respecto al otro. Abstracción, que nosotros vamos a poder modelar un comportamiento de una manera sencilla, se va a poder utilizar. Encapsulamiento significa ahora bueno, igual entré un poco más, que vamos a ocultar de alguna manera cómo están implementadas las cosas. Bueno, hay un poco de conceptos más que vamos a ir agregando. Básicamente, lo primero la otra es lo mismo que hacíamos con la parte de diseño de la base de datos. El modelado en objeto es similar. Es un proceso donde uno entiende qué es lo que está pasando e intenta representarlo de una manera, una manera computacional. A través de clases. Esas clases tienen asociados datos, pero a su vez tienen asociados comportamientos. Esa es la gran diferencia por ahí con el tema de lo que hemos visto de diagrama de entidad de relación, que solo modelamos datos. Acá estamos modelando comportamientos. Una definición básica, pero esto es importante. Cuando uno habla de
del diseño de cómo está hecho es la clase. O sea, yo puedo decir clase auto. Y la clase auto va a tener datos, un color, el atributo del ancho, se lee más o menos ese tamaño de fuente, está obviamente. El modelo. Estos son datos. Ahora, datos que se especifican en la clase. Ahora, cuando yo quiero uno en particular, puede tener, bueno, decir, este es blanco y es marca de ser Chevrolet, ese no es otra marca. Bueno, este es un Ford, este es un Toyota. Cada uno de estos es el objeto que se instancia, se suele decir así, se instancia, o sea, se le da forma en memoria de algo que es una clase auto. ¿Se entiende bien la diferencia? Uno es como que esta es la especificación y esto es el objeto o la entidad en sí en memoria, que se comporta con esta estructura. Cada uno de estos objetos, bueno, se identifica de manera unívoca. Básicamente, ya de por sí, cuando nosotros trabajamos en memoria, la identificación es la variable que estamos usando, que tiene un espacio en memoria único. Eso ya de por sí es un tema de identificar. A su vez se identifica por los atributos, por los valores que toman los atributos de una instancia del objeto. ¿Cómo los manejamos en cualquier lenguaje? Básicamente siempre vamos a tener una secuencia que sea crear el objeto, eso le va a dar un espacio en memoria, inicializarlo, tiene una función por defecto que se llama el constructor. El constructor es donde, cuando yo quiero setear valores por defecto, por ejemplo, se define en esto que es un método. Y después ya lo utilizo dentro de mi programa. Ahora, bueno, con los ejemplos vamos a ir un poco más en detalle. Básicamente yo tengo, dentro de ese objeto tengo definidas variables. Esas variables son en sí los atributos que estoy diciendo. En el caso el caso del auto es bastante simple porque es prácticamente todos datos, pero esos datos están en variables. Las variables pueden ser privadas, quiere decir que son solo accedidas por el código interno que yo definí en mi clase, o pueden ser públicas, que yo las pueda acceder desde afuera. Como buena práctica, todo lo que sean variables propias del objeto tiene que ser privadas y ser accedidas a través de métodos. Ahora vamos a entrar un poco más en... Quiero mostrar el ejemplo. Vamos al ejemplo así y después de última volvemos para atrás. Yo quiero definir una clase lista. Una lista es básicamente una estructura que me maneja un conjunto de datos de manera ordenada. ¿Qué me interesa por ahí a mí de una lista? Es tener, bueno, saber cuántos elementos tengo, insertar un valor y ver el contenido. Parecido a un arreglo o alguna estructura similar. Fíjense en PHP cómo se declara. Tiene la palabra reservada class. Yo digo class, en este caso lista. Abro llave. Cada vez que yo defino un método, o sea, una función que voy a llamar de afuera, uso la palabra reservada function. Acompaño si quiero que sea accesible de afuera la palabra public, o sea que yo desde mi código puedo, desde una función principal, puedo acceder a cada uno de estos métodos. Y después tengo los parámetros. Una cuestión, fíjense acá tengo una estructura que se llama elementos y está protegida. Este elementos es de alguna manera la forma en que yo voy a guardar o voy a representar internamente mi lista. Yo puedo hacerlo de varias formas. Pero para que quede, o sea, a mí lo que me interesa es la interfaz. ¿Qué es lo que tengo modelado en la clase y qué puedo acceder? ¿Cómo está implementado? Es cuestión del programador. O sea, es cuestión mía del diseño. Esta clase, fíjense cómo lo definimos en un diagrama de tipo UML.
Este yo lo generé con la herramienta de esta que les mostraba yo se me fue el nombre. ¿Cómo era? El Lucy Chart, se me fue. Bueno, eso lo diagramo. Lo diseñé en el Lucy Chart y definí acá primero los atributos que son privados y las funciones que son públicas. Acá definí lo que me retorna en este caso. Bueno, esto no retorna nada y este me retorna un valor de tipo entero. Por defecto en PHP no hay un tipo que se retorna. O sea, acá en la especificación no se dice qué tipo va a retornar. Eso después se hace en el mismo código. Esto es lo que yo les decía. Uno cuando agarra o elige un framework o librerías que ya están implementadas, que están usando, que están diseñadas en objetos, antes de ver el código, uno, si puede, va a intentar ver un diagrama de clases para entender cómo se llaman las clases, qué funciones tienen y cómo están relacionadas con otras clases. Si vemos un ejemplito que les armé, ht2, ejemplo lista. No tengo más acá. Bien, bueno, esta es la declaración. Esta es la declaración de la clase. Después, bueno, les comparto el código si quieren mirar. Acá les digo una mala noticia. Todo lo que estuvieron haciendo con Javier hasta ahora era más procedural. Seguramente lo van a tener que convertir a diagramas de clase. No sé si después lo hacían así. No los explica, que lo implementen. Pero bueno, fíjense que hoy tenían todos métodos sueltos. De alguna manera esos métodos estaban asociados a un comportamiento general que era, por ejemplo, similar a esto, la lista de tareas. Iban a tener una estructura de lista y posiblemente una de tareas. Esos se agrupan en clases. O sea, básicamente es reescribir el código para que se corresponda con una clase que definan ustedes. Bueno, entonces, ¿qué comportamiento, por ejemplo, con la clase lista? Esta es bastante simple, pero básicamente yo lo que digo, en el constructor, fíjense que también es una palabra reservada. Yo lo que hago es, en este caso, a mi estructura de elementos inicializarla, o sea, aprovecho PHP y uso funciones ya por defecto de tipo PHP, que es el array. Cada vez que quiera acceder a una variable de mi clase, tengo que decir this, puntero, la estructura. Si no, PHP va a intentar crear una variable nueva y esto después posiblemente les tire error. Acá le invoca, bueno, esto por ahí lo hago a modo de, esto retorna o imprime en pantalla que creó la clase a modo de debug nomás. Cuando tengo la función cantidad de elementos, ¿qué hago? Retorno el count, bueno, estas son funciones propias de PHP, por eso me las remarca. El imprimir contenido lo que hace es recorre mi estructura y les va imprimiendo también uno a uno. Uso esta función que es serializar. Después, esto en algunos casos lo vamos a empezar a ver, pero básicamente es convierte un objeto, lo representa como un string para que sea fácil de imprimir en pantalla. Y después las funciones que más me interesan es ver cómo hacer el manejar de cómo insertar un valor en la lista o insertar en una posición. Básicamente cuando le digo insertar es en esta estructura agregar un elemento al final, por ejemplo. Y insertar en una posición es insertar y correr todo lo que está de ahí en adelante. Es básicamente la función que hace el comportamiento que tiene esta clase lista.
Ahora, cuando yo lo quiero instanciar, vamos a ver. Hago un ejemplito. Seguramente el esquema de nombre no es correcto, después Javier me va a retar. Pero bueno, fíjense, en PHP le digo, incluyo la referencia a mi clase, la creo. Acá ya estoy usando el objeto, ¿no? En la otra, esta es la especificación de la clase y acá yo lo creo dinámicamente y la voy invocando. Entonces digo, bueno, creo algo de tipo, una variable de tipo lista y voy agregando elementos. Y acá, bueno, por ejemplo, le digo imprimir contenido. ¿Qué pasa si yo quiero hacer? Vamos a correr el código este. Che, me está complicando tu teclado que no encuentro nada. El teclado está como dice el teclado. No es fácil, pero... No, está bien, yo tengo memoria de cómo lo tengo el mío. Creo que lo llamé ejemplo lista. Y este es testlista.php. No, está bien. ¿Qué me faltó? El H. Ponele... Me parece que era ejemplo silencio. Ejemplos. Ejemplo lista. Ejemplo lista. Tienes razón. Casi apago el coso. Está medio peligroso el botón de apagar. El anti-dice. Bueno, esto es básicamente muy simple, pero lo que hice fue en el constructor. Cuando llamo al constructor le puse que imprima por pantalla la clase que estoy creando. Eso lo puedo sacar porque no me suma nada. Y después cuando imprima el contenido, este serializar me agrega algo que es el tipo del dato. En este caso estoy usando un tipo entero. Entonces me pone tipo, 2 puntos y el valor en este caso, que así como lo fui agregando yo en orden. ¿Qué pasa si yo a esta variable lista, le digo, quiero acceder a la estructura de datos como está este elementos? Me dice, no puede acceder a una propiedad protegida. Bueno, ahí me reta un poco, me dice dónde está el problema y demás. ¿Entendieron eso? Eso más o menos está... A ver, es una buena práctica. La mitad de las veces yo pongo los métodos públicos por una cuestión de comodidad, porque por ahí uno dice, cuando tiene un dato que lo único que hace sirve para almacenamiento, no sé, acá tengo porque una vez no se enrosca en decir, bueno, por cada variable yo tendría que tener asociado un método que sea un set y un get. Ese por defecto. Sí. ¿Es por defecto como Java que si no le pones nada te lo toma como protected o te tenés que especificar si es privado, público? Tiene uno por defecto, pero no me acuerdo. No, sí, no sé cuál es por defecto. Pero sí tiene uno por defecto. Me imagino que, a ver, hagamos la prueba. Y acá tengo, dije imprimir contenido. Por defecto es público. O sea, le puedo sacar a todo. Y sigue andando. Bien, ahí se responde. Bien, bueno, ahí más o menos repasamos cómo implementar una clase simple. Y acá un poco empiezan a entrar cuestiones que hacen
que sea más importante. Cuando yo hablo de encapsulamiento, yo de alguna manera no sé cómo es la estructura interna y tampoco me importa. Yo quiero tener una clase que lo que me permita es manejar de manera fácil una lista de elementos. Si yo usé un array, si usé algo que se llama vinculado, o si tengo otra estructura determinada, a mí no me importa. Ahí es donde está el tema del encapsulamiento. Es que yo no sé cómo está implementado, pero yo sí sé cuál tiene que ser el comportamiento. Yo sé que cuando le digo insertar, es que me lo agregó y que después yo lo puedo obtener. Si no, algo está fallando. Hay algo que ya usamos de objeto, lo usé yo recién. Ahí Cuando vi la clase dije, no me importa cómo esté implementado, yo sé que esto va a andar. ¿Qué era? La conexión PDO, ¿se acuerdan? Le dijimos, no importa, vos le decís, voy a usar MySQL y de fondo él se encarga de hacer el insert, el delete, según la versión de SQL que tenga, todo. Bueno, ese objeto PDO, si ustedes se acuerdan, yo hago un new connection string, todo eso es un objeto. Es una clase que adentro tiene una bocha de clases. Depende de cómo la instancia, llama diferentes cosas. Yo no tengo ni idea de cómo funciona eso. Está todo encapsulado ahí. Yo hago el insert y listo. ¿Ven? Es el mismo ejemplo, nada más que ya desde PHP. Exacto. Bueno, este es el ejemplo que recién les mostré. Ahora, por ahí, yo digo, bueno, tengo una clase básica, pero por ahí quiero crear otra lista que cuando me inserte, me lo inserte ordenado. ¿Sí? O por ejemplo, que cuando inserte está asociada con una tabla en la base de datos y lo agregue en la base de datos. O sea que todas las operaciones se sincronizan. Sí, bueno, tengo mi clase lista y ahora le pongo una variable de estado que digo, bueno, si es persistente, o sea, si guarda en la base, hace esto. Si lo tengo que tener ordenado, hago esto otro. Y si no, lo manejo como acá me quedó mal el if, está justo al revés. Y si no, lo manejo de otra manera. Estos if-else me están diciendo, no, pará, acá estás haciendo algo más. Acá estás mezclando, para la misma clase estás mezclando comportamientos. Porque estás diciendo que depende qué variable le seteas, que el comportamiento es distinto. Entonces, ya acá hay algo que me está haciendo ruido y digo, no, en realidad lo que tendría que tener es distintos tipos de lista. Una lista común, una que la uso en algunos casos, una lista que sea ordenada y una lista que sea persistente. Son distintas, pero tienen algo en común. La estructura en general, son una lista de definición. Internamente, la estructura y la interfaz. Yo siempre les voy a llamar insertar. ¿Sí? Siempre voy a llamar el mismo método con los mismos parámetros. Cuando uno dice, bueno, si son todos del mismo tipo, pero tienen un poco de comportamiento diferente, estamos hablando de herencia. ¿Sí? Seguramente después cuando empecemos a usar controladores y demás, van a ver que van a empezar a utilizar herencia, pero básicamente lo que me dice es, tengo una estructura general y dependiendo qué comportamiento quiero, lo voy a extender con subclases o clases heredadas. A ver, por ejemplo, voy a definir en este caso lista ordenada, que básicamente voy a tener una lista general, porque el imprimir contenido no me cambia, el constructor seguramente no me cambia, la cantidad de elementos tampoco, pero sí me va a cambiar el elemento insertar. En la lista base, por ejemplo, lo que voy a hacer es poner el elemento al final, y en una lista ordenada lo que voy a hacer es, cada vez que agrego un elemento, lo ordeno. ¿Sí? Fíjense que el único método que reescribí o sobreescribí es este. Después todo lo otro sigue funcionando igual. Otra cosa importante también es que cuando yo sobreescribo un método, o sea, esta es la clase madre, digamos, y la subclase, cuando yo reescribo el método tiene que llamarse igual,
y de nuevo tiene que tener los mismos parámetros. Si no, es que algo no tenía, o sea, no estoy heredando de manera correcta. ¿Se entiende eso? Uno por ahí cuando empieza con un ejemplo es fácil, por ahí cuando lo tiene que modelar, obviamente ahí se pone más complicado identificar cada caso, pero tengan ahí medio como la regla. Si ustedes ven que tienen distinto comportamiento en una clase, es que seguramente no esté bien modelado. Este es como un tip, digamos, seguro también en programación 2, es todo programación orientada a objetos y esto se lo machacan hasta que le termine cerrando. Pero bueno, acá es importante que ya nos acostumbremos, ya la están sufriendo, ¿no? Bueno, si no termina programando orientada a objetos en primer año, es como que fallamos en algún momento. A ver, por ahí para los que no están cursando, no vamos a profundizar nosotros en hacer un modelo de clase abstracta y general que eso, pero sí tienen que implementarlo con clases, con objetos. Bien. Bueno, yo implementé una clase lista ordenada. Fíjense ahora, se utiliza la palabra reservada extend de lista, quiere decir, es una subclase de lista. Tengo todos los mismos métodos, las mismas estructuras internas, pero esta función la sobreescribo. Quiere decir que cuando yo la cree, en vez de llamar a la clase madre, digamos, va a llamar a esta. Y el comportamiento que cambia, bueno, esto que les mostraba, cuando lo agrego a una lista y lo ordeno, suponiendo que tengo números en la lista o se puede ordenar. Para llamar al constructor, o sea, si vamos a usar el constructor del padre, llama con padre del constructor, así como está ahí. Claro, acá se crea una relación, esto es importante ahí lo que vos decís, se crea una relación de padre-hijo cuando llama podría no haber definido el constructor en realidad, no hace falta. Vacío y que va a llamar el de arriba. Sí, por defecto si esto no está definido, llama directamente al de arriba, porque acá no estoy definiendo nada particular de esta clase. A ver si tengo el ejemplo TestLista. Yo ahora en vez de crear, ya está lista ordenada. Me había quedado el ejemplo con... Cuando hacía una lista común, me lista los números en la misma forma que los fui agregando. Fíjense, lo único que cambia, acá le creo una instancia de lista ordenada. Y ahora cuando los listo me los da de menor a mayor. ¿Sí? Fíjense esto del tema de que no estoy reutilizando el código porque esto yo no lo modifico, no modifico el constructor. Si tuviera acá el método obtener la cantidad de elementos tampoco, o sea, reutilizo un montón de código y solo reescribo este método de insertar, que es el único que me interesa. Sí. Con el ejemplo del PDO, lo único que yo cambio es la conexión, el insertar, el circuito de eso es igual, es el mismo ejemplo. Uno en PDO, otro en línea. Bueno, esto más o menos ya se los vi. Esto a nivel conceptual de PHP permite lo que es herencia simple. Quiere decir que yo siempre voy a heredar de una clase a la vez. ¿Para qué se puede heredar de más de una? Es si yo quiero tener comportamiento compartido entre dos clases. Hay algún enrosque que permite PHP que se llaman interfaces, pero bueno, creo que Java hace lo mismo, C++ hace lo mismo. No, C++ creo que es de los únicos el único que lo soporta. Sí, Java herencia, ¿no? y jamás en mi vida usé tampoco.
sea una Java interfaz. usa el implement como... Claro, es el- Implement es una interfaz. Es una interfaz. Es algo similar a hacer una LTI. Por eso cuando ya empezamos a tener estructuras mucho más complejas y que queremos reutilizar cosas de... Bueno, por ejemplo, si yo quiero... Por ejemplo, ahí dije yo que estoy insertando valores y lo ordeno. De alguna manera, el objeto que yo coloco en la lista se tiene que poder ordenar. Eso, el poder ordenar, se implementa con una interfaz que se llama, en Java es el sortable, me parece. O sea, básicamente es que se pueda comparar un objeto con otro y diga cuál es mayor y menor. Yo si esa lista quiero que sea lista de, no sé, con los viajes, tengo que implementar algún método que sea comparable y que, por ejemplo, compare por fecha. ¿Cuál fue el viaje que entró primero y después? Eso ahora lo podemos implementar. Bueno, ¿qué pasa ahora si quiero implementar otra clase, como decía yo, que sea una lista persistente? Que cada vez que hago un insertar, va a la base de datos y lo agregan en la tabla. Bueno, tengo que modificar el insertar, seguramente. Pero acá ya tengo más comportamiento, porque primero voy a tener que conocer a qué base de datos me voy a conectar. Entonces para eso uso el conector. Ya es un atributo propio de esta clase y no de la clase general. ¿Sí? Por eso la declaro protegida. El insertar seguramente va a ser como le dice el nombre, un insert a la base de datos. El imprimir contenido, ¿qué va a tener que hacer? Un select. Traerme los objetos y después mostrármelos. Y cantidad de elementos va a tener que hacer también un select count, que me dice cuántos elementos tiene, y ahí lo muestro. Entonces básicamente tuve que reescribir todos los métodos. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, cuando yo lo invoque, lo único que tengo que hacer es cambiar el tipo, porque después la interfaz y lo que me regresa, lo que me retorna, es siempre igual. Si tengo acá, bueno, por ahí para probarlo tengo que crear la tabla, ahora lo hacemos también. Pero básicamente la lista persistente, de nuevo, extiende lista. Ahora sí sobrescribo lo que es el constructor, que es el método cuando yo hago el new. Cuando hago new, esto internamente, ya de PHP o cualquier otro de los lenguajes, llaman al constructor, en este caso llaman a esta función. ¿Y acá qué hago? Bueno, acá me conecto, acá está por defecto, me conecto a una base de datos, se me fue el... bueno, tengo el cosa. Se me conecta a una base de datos determinada. En este caso, test web 2, ahora la creamos y la probamos. ¿Qué hace el insert? Bueno, inserta en una tabla. Esto está todo carcodeado obviamente por el ejemplo. Pero... Ahí está para el que preguntaba por qué estaban los signitos de pregunta y eso. Ahí Juan estaba ejecutando de la forma sin PDO, porque está ejecutando el query directamente. Entonces en valor, si viene cualquier cosa, qué mal, Juan. O sea. Qué mal. Pero a ver, yo estoy explicando objetos, no estoy... Claro. Es cierto que... delete en el medio o cualquier valor, yo lo ejecuta, sí, directo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, acá fíjense, tuve que reescribir todos los métodos. Vamos a crear esta tabla, esta base de datos también. ¿Tenés alguna de...? Creo una y listo. Tenés una teja acá, acá le creo una tabla y listo. No, 5 minutos más y ya terminamos así. Y la tabla se llama tabla valores y le puse... Pongo value, que es un entero. Tabla valores. Bueno, no sé, tengo un problema con tu mouse que se me...
me dispara cosas al azar. Vamos a probar a ver si esto anda. Lo único que ahora hago en el test ejemplo, creo una instancia de lista persistente. Se me rompió. Not found. Ah, no lo agregué acá a mi lista. Digamos. Clase lista. Unknown Database Test Web 2. Ah, se llama. Me quedé con el nombre viejo. Se llamaba test. Algo no anduvo. No me hizo el inserto. Insertar, insert, valor, value. Las mayúsculas del nombre de la tabla no las que van. No, eso para SQL no. Aquí dice el query. Capaz me faltó algún. Acá es como que no lo ejecuto. No tengo. Lista persistente, insertar, el insert no. ¿Cómo se escribía de la otra manera? Tenés el ejemplo, tenés el código. Te conectaste. A ver. Si no te anduvo. Bueno. No sé. Me parece que la echaremos acá. Eso. Ah, lo tenés ahí. Y hacemos el. Sería algo como sentencia. ¿No está? DB lo tenés. DB de disk.db. Lo copio yo. Insert Y si no, y si no, después lo probamos. valor 1. Y execute. Se va a ver. Y ya está. Me quedó la forma bien. Y este no me sirve. Insert. Ok. Bueno, cuando crean la clase nueva, ¿no sigue diciendo lista persistente? En el test lista.php. No, ¿qué No, pasa? está bien eso. No, está Lista bien. persistente, sí, dice. Perdón. Sí, ese es el. A ver, para ver si estoy llamando al. Que le había hecho un coso. ¿Cómo? Como que no me lo. Lista persistente. Bueno, después lo probamos. Select asterisco. No, capaz que no anda el coso. Bueno, no hizo el insert. No, excelente. Bueno, después chequeamos a ver cuál es el error. Bueno, esta instancia
Ahí, esto fíjense, cuando yo agregué el parámetro en la propiedad esta, fíjense una cosa acá cuando yo definí esta clase que hace referencia a que es también una clase. Cuando uno habla de esto es que hay una relación, tiene esto después con diagramas de UML lo que hace es, se referencia, fíjense cómo cómo es la sintaxis, se hace como un triangulito, dos líneas indicando de dónde vienen, y cuando yo tengo algo así que referencia a otra clase la relación tiene un objeto de este tipo. Es el caso de lo que estamos usando ahí. Bueno, la semana que viene seguimos un poco con algunas cosas más de objetos. Y ahora vos, Javi, seguís un ratito más. Voy a chequear ahí el ejemplo de que...